Ya estamos con Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Ricardo, gracias por recibirnos. Mucho éxito en todo lo que viene. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Pues sí lo vamos a necesitar porque la cuarta transformación de la vida pública del país va a meritar, va a implicar un ejercicio profundo de reflexión y de medidas concretas en el Senado de la República para actuar con congruencia respecto del discurso del presidente, ahora ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces es una etapa A ver, complicada. una de las consecuencias del resultado del 1 de julio es que el sistema tradicional de partidos prácticamente desaparece. Hay prácticamente que se conserven los nombres, los logotipos, hay una baraja nueva, habrá que ver cómo se reconfigura y es completamente diferente manejar este Senado que cualquiera de los otros senados que hubiéramos podido tener en el pasado. La población, por fortuna, nos dio la mayoría. Incluso sorprendidos muchos analistas, politólogos, políticos. Yo veía venir el movimiento, yo estaba en la segunda circunscripción, lo veía venir muy fuerte. Yo estimaba incluso 58, 60 senadores por los dos principios. Sin embargo, vamos a ser casi 70 senadores, 69, 70, porque todo está por definirse el último tramo del tribunal. Pero estaremos oscilando entre la coalición entre 69 y 70. Y yo digo que va a ser complicado porque tenemos una exigencia social que es la reducción de salarios, reducción de la vida pública y el proceso de austeridad que está planteando Andrés Manuel en un órgano del Estado, en un poder que es clave, que no nos obliga jurídicamente, pero sí ética y políticamente. Entonces, en este momento ya estoy conversando con los coordinadores de grupos parlamentarios que han sido ya electos, designados, y obviamente eso les preocupa, pero nosotros ahí sí no podríamos tener flexibilidad. En el caso de austeridad, en el caso de eliminación de privilegios, en el caso de la propia ley que plantea Andrés en su agenda mínima de 12 puntos, ahí tendremos mucha firmeza. Aunque tenemos mayoría, como yo siempre he sido de la oposición, no me gusta hablar de que vamos a imponer de manera abrupta la mayoría. Más bien intento que por consenso logremos las cosas. Vamos a tener que ejercer la mayoría legítima de manera responsable en algunas decisiones que tengan que ver con la corrupción, con la austeridad y con la gobernabilidad del país. En el ideario político del presidente de la República, que actuaremos como un poder de colaboración, nunca de confrontación y menos de subordinación. Ahora regresamos al tema de la austeridad, pero el tipo de triunfo que tuvo Andrés Manuel López Obrador trasciende a Morena. Ya de por sí Morena, por su nombre lo indica, es un movimiento, hay muchas concepciones y muchas formas de ver la vida política, social y económica diferentes. Sí. Están los partidos aliados. El grupo parlamentario que te va a tocar encabezar es un grupo donde hay de todo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, hay desde muy radicales hasta muy moderados, gente con mucha experiencia, gente sin experiencia, gente que tiene una visión de hacia dónde tiene que ir Andrés Manuel, gente que tiene una visión diferente de lo que tiene que hacer ese gobierno. Quizás cuando hablaba de un grupo, de un Senado diferente, quizás esa es la principal diferencia. Sí, y esa es la principal característica. Y el principal desafío que tú tienes. El primer desafío, el primero y el principal. Pero mira, yo he platicado ya con todos los integrantes del grupo parlamentario. Están desde personas con experiencia como Álvarez Lima, que fue gobernador y ya fue senador, hasta personas como Susana Harp, o Lili Telles, o Malú Michel, con experiencia legislativa, o Antares,
O sea, tenemos casi la mitad y la mitad de senadores de mujeres y hombres, con mucha capacidad de experiencia. El gobierno va a llamar a una docena de senadores de gran prestigio. Y obviamente será un vacío, van a llegar los suplentes. ¿Como quiénes? Héctor Vasconcelos es otro con una gran experiencia que va a estar en el Senado, pero va a irse a la administración pública, al gobierno, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, una excelente jurista, una mujer proba. Se va a ir a Alfonso Durazo, excelente, también parlamentario, con experiencia en el Ejecutivo. A Rocío Nale, que también va a Energía. Entonces, como ellas, el propio, bueno, son 12 personas que se nos van a ir. Es decir, el Senado de la República, su composición es muy rica, es un mosaico, ¿sí? Hay muchas experiencias, hay gente que ya fue senadora, y, la propia Ifigenia Martínez, Cristóbal Arias, que ya ha sido todo, el propio Martí Batres, que también ha sido un hombre con una experiencia notable en el Ejecutivo y fundamentalmente en el Parlamento. Entonces, todos tienen su propia visión, su personalidad. Tenemos exrectores con una gran capacidad, los de Sinaloa, los de Hidalgo, fue presidente del tribunal, excelente senador y senadora. El senador Rocha. Pero como tú dices, muchos irán al gobierno federal, Muchos se van a ir al muchos gobierno irán federal, a las delegaciones y muchos se van a ir a delegaciones. y quedarán sus suplentes. Entonces va a ser de los 55 originales, vamos a hacer 30 y entonces van a llegar suplentes, aunque también tengo la idea de que llegan muy buenos suplentes. Tengo la idea, yo he platicado con todos, me ha sorprendido el nivel de mucha gente. Es decir, sí hay personalidades que van a enriquecer el debate en el Senado de la República. Van a enriquecerle jóvenes como Citlali, que tiene 26 años, 28 años, 26, 28 años, que es de la Ciudad de México. Es decir, es muy rica la fracción parlamentaria y hacerla pulir, la pulimos, hacerla brillar, va a ser muy bueno. Pero está también, por ejemplo, Félix Salgado o Nestora, que son gente notable y que son personalidades muy claras. O Higinio Martínez. Entonces, no va a ser tan fácil porque es un Senado con mucha experiencia. Los que llegamos tenemos alguna experiencia, pero el gobierno, Andrés Manuel, el presidente de la República, está llamando a un número importante, que además ya lo había dicho desde la presentación original de su gabinete. Pero, de su gabinete. A ver, tienes, tú lo decías, tienes la mayoría simple en el Senado, ya la tienen, con Morena, con sus aliados, y están a un paso también muy cerca de poder tener mayoría constitucional para reforma, mayoría calificada para reformas constitucionales. La tentación de mayoritear, Ricardo, debe ser muy grande. Sí, pero mira, yo provengo de la cultura de la oposición de los últimos 21 años. Te decía, es mi tercera ocasión que voy a ser senador y 3 veces diputado federal, la mayoría en la oposición. Y he sentido la exclusión y he sentido la imposición grosera, irracional de la mayoría, fundamentalmente priista, y a veces priista y panista, o de la mayoría que se conforma en el Congreso. O sea, he sido víctima de la exclusión. Y ahora que somos mayoría, en efecto, te puedes ver tentado, pero vamos a hacer mucho esfuerzo porque logremos el consenso. Por ejemplo, necesitamos reforma constitucional para el tema, no sé si lo del Estado Mayor Presidencial. Pero sí, el Estado Mayor Presidencial y Secretaría de Seguridad Pública necesitamos reforma constitucional, necesitamos reforma constitucional en la eliminación del fuero, necesitamos reforma constitucional en la eliminación de ciertos privilegios. O sea, sí necesitamos reforma constitucional y ahí necesitamos como 18 votos, no recuerdo cuántos, pero la mayoría calificada no la componemos nosotros y tenemos que hablar con todos los grupos parlamentarios. Yo lo he empezado a hacer.
ya lo hice de manera informal con los órganos actuales de dirección de la Cámara de Senadores, con el presidente de la Cámara, con el coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, la presidenta, y hemos estado trabajando todavía informalmente sobre la información de la Cámara para la transición que debe de ocurrir en los próximos días. Ya tenemos 20 días para ingresar, Sí, el 29 de agosto. Normalmente después del 15 de agosto ya prácticamente se va la legislatura y entrega ya los que vienen, ¿no? Los plazos hasta por espacio físico. Claro, el 20 de agosto inicia el proceso de credencialización. Por cierto, ese día del 20 al 28 tienen que estar presentes los senadores. Ahorita nomás tenemos a algún ausente, que es Napoleón Gómez Urrutia, que ya hablé con él. ¿Has hablado? Eso te iba a Sí, preguntar. ¿Has hablado con Napoleón? ¿Qué Con dice? todos he hablado. Es la situación más atípica. Napoleón de todos ganó los estando electos. fuera. Yo creo que es una situación sui generis. Fue votado, está en la lista, se le impugnó, el tribunal lo confirmó y está por venir. Seguramente vendrá de entre del 20 al 28 cuando te tenga que credencializar y acreditar, porque el 29 tenemos la toma de protesta formal. Sí, la instalación. Ya la instalación como senadores para acudir el día 1 de septiembre a la apertura de sesiones del Congreso y el último informe del presidente de la República. Entonces, prácticamente ya estamos encima. Yo te decía que sí hay personalidades de verdad que ganaron con mucha fuerza. Mira, Hidalgo fue Morena solo, ahí no hubo coalición. En la fórmula del Senado y la fórmula de diputados, en el estado de Hidalgo, todo se ganó. La maestra Gómez del estado de México, que había sido candidata a gobernadora, arrasó. Michoacán arrasó. Ya no te digo de Tabasco, May, Mónica. Chiapas. Ya no te digo Chiapas con Eduardo y Sachil. Ya no te digo toda esa zona, Campeche incluso, que arrasó Aníbal. O sea, todas las fórmulas. Ganamos 25 estados, Jorge. 25 estados, mayoría. Es decir, 25 fórmulas mayoritarias en 25 estados de la República ganó Morena. Y en el resto de estados ganamos primera minoría. Solo un estado, bueno, 2 estados, uno está en lucha. 2 estados no tenemos representación del Senado, solamente en 2 no. Y estuvimos muy cerca. Nuevo León, que ahí ganó Andrés Manuel como presidente de la República, pero ganó la fórmula de Movimiento Ciudadano y la primera minoría PAN-PRD. Ahí no tenemos senador en Nuevo León, aunque está subyúdice porque hay un juicio interpuesto en el tribunal por exceso de gastos de campaña. Y el otro fue Yucatán. En Yucatán tampoco obtuvimos el segundo lugar como ni el primero ni el segundo. Pero salvo esos 2 estados, en 25 estados ganamos 2 fórmulas y en 5 estados ganamos la primera minoría muy cercana a la mayoría, como San Luis, como Aguascalientes. Estuvimos a punto de ganar las 2 sin tener, bueno, Guanajuato ganamos la primera minoría con Malú Michel sin tener historia reciente. Sin tener casi estructura en Guanajuato. Sin tener estructura, sin tener representación. Lo mismo Querétaro, muy cercano al primer lugar. Es decir, fue un fenómeno, fue un movimiento que yo le atribuyo y no regateo el efecto López Obrador. Fue un fenómeno impresionante. Algunos legisladores o presidentes a veces pecan de jactancia diciendo es que yo saqué votos. No. Hay personalidades que por sí tienen presencia notable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, Salomón Jara ya había sido senador y Susana Harp, que es una revelación, y que no son políticos históricamente formados,
pero que traen mucho ánimo. No, no. Y el apellido Freda Harpe, Maribel de el apellido Quintana Roo. Harpe en Oaxaca Sí, claro. es Harpe por sí Lu, solo, por sí solo. tiene un peso Por sí solo. social importante. Estoy de acuerdo. Pero te digo, yo sí creo que, yo estoy muy contento. Primero porque me tocó ver el final del túnel, de la luz del túnel. Yo tengo 21 años trabajando, 21 años participando con Andrés Manuel desde 1997, que tú lo recordarás, porque fue en el 98 la elección de gobernador de Zacatecas. Desde entonces me vinculé al movimiento de Andrés y nos tocaron muchas malas. He estado con él en las buenas y en las malas, más en las malas. Y esta es la primera vez que me siento muy tranquilo, muy satisfecho. ¿Tuviste diferencias cuando fue el tema de la elección Sí. para la Ciudad de México? Sí, sí, no con él. No con él, No con él. pero lo recuerdo, lo claro, platicamos, tuvimos lo alguna platicamos larga en entrevista. una larga entrevista y que debe estar ahí. Y no eran diferentes, tú decías, no es con él, pero con estructuras. Con la nomenclatura. La decía yo. nomenclatura, La sí. nomenclatura no me dejó llegar. Es un episodio que... ¿Quedó en el pasado? Que yo ya superé. Es un episodio que le di vuelta desde hace tiempo. Ahora estoy muy contento. Quizá... Dime, ¿qué platicaron en aquel recorrido desde Querétaro a México? mira, vinieron tú y Andrés Manuel solos y después de esa plática se dio vuelta la hoja, pero ¿qué se platicó ahí? Amigos, primero como amigos, como compañeros de lucha, de un movimiento que va a transformar el país. A fondo hubo reclamos, hubo aclaraciones y finalmente decidí no irme. Él me pidió que me quedara en Morena, que era importante no generar fisuras y que le ayudara. Fue octubre fue. Platicamos a fondo, muy a fondo. Y obviamente la mayor parte de mi vida en la política y en el servicio público lo había desarrollado con Andrés. Fue muy perceptivo, fue muy amable y obviamente me dijo: Ricardo, no te puedes ir de Morena, tú eres fundador, te necesitamos. Yo estaba en ese momento lastimado por el proceso interno, me pareció desafortunado, yo ya hice la crítica en su momento, pero ahora me alegra que esté Claudia en el gobierno, que vaya a ser gobernadora. Esta ciudad amerita mucho trabajo. ¿Tuvo una diferencia, Andrés, también contigo al proponerle a los senadores que fueras el próximo coordinador? Algo que no ha pasado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía. Déjame decirte lo que pasó, porque es muy importante. Esto es lo reciente, de hace 15 o 20 días. Habíamos platicado de esa posibilidad en el mes de octubre del Senado y de la coordinación, pero quedó en una posibilidad. Y en la política yo entiendo que las circunstancias se presentan de manera favorable o desfavorable. Entonces, hace 15 días o 20 días nos convocó a todos los senadores electos bajo los principios de representación proporcional, de mayoría o de primera minoría. Éramos, si mal no recuerdo, pues unos 400 o 500, pues tan solo de senadores somos 300. Y eran de todos los grupos parlamentarios, y de Morena, PT y PES. Y tuvo una deferencia, en efecto, porque fue privada, no había prensa, no había nada. Y entonces cuando habló de la agenda legislativa, de los 12 puntos, donde dijo a los 500, mis temas prioritarios son la austeridad, la eliminación de privilegios, la reforma educativa, el fuero, los delitos graves, o sea, la agenda de los 12 puntos. Y después de explicarnos sus prioridades, era la primera reunión con legisladores, dijo sobre los órganos de dirección, las coordinaciones, yo quiero plantearles, tengo solo 2 compromisos, así lo dijo, 2 compromisos. Hice 2 compromisos, uno últimamente
con Héctor Vasconcelos, que me gustaría que fuera el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Como ustedes saben, era propuesto para ser canciller y él prefirió irse al Senado y a mí me gustaría que fuera presidente de la Comisión. Ese es uno de los compromisos que... Y dijo, y les comento, así lo dijo textualmente, si mal no recuerdo, para evitar fisuras, para evitar divisiones en el movimiento, hice un compromiso con Ricardo Monreal para que coordinara el grupo parlamentario de Morena. En política se cumplen los compromisos. Les pediría, es mi sugerencia, tomen ustedes la decisión, senadores, senadoras, pero me gustaría que me ayudaran a cumplir los compromisos que en política deben de cumplirse. Entonces, para mí fue un gesto inusitado, generoso, de quien ya era presidente de la República, que pudo haber dicho, pues, ya, elijan, ustedes decidan, ¿no? Con una mayoría tan amplia. Una mayoría pues, es impresionante. Entonces, yo le agradezco mucho y vamos a actuar en consecuencia. El grupo está muy compacto, es un grupo muy sólido, es un grupo con personalidades muy atrayente. Hay desde dirigentes campesinos como Pepe Narro, como Soledad Luébano, que es contador extraordinario. Digo, hay mucha tela. A ver, pero nos quedan 2 minutos solamente, pero quiero regresar con lo que iniciamos. Sí. Tu primer desafío así inmediato es decirle a los tuyos y a todos los demás, a los 128 senadores, señores, tenemos que recortar el presupuesto. Sí. No es fácil llegar diciendo... vamos a reducir comisiones, vamos a reducir nos va a tocar, la mayoría siempre fue generosa, dispendiosa y lo que tú quieras. Hoy nos toca actuar en un momento clave de la vida pública del país. Te quiero decir en estos 2 minutos, sí vamos a actuar, sí vamos a reducirle el costo al Senado. Vamos a disminuir y adelgazar el Senado. Vamos a moderar los viajes internacionales en comisiones interparlamentarias e internacionales y vamos a disminuir drásticamente el presupuesto y el salario, que en el caso del Senado no son salarios, son dietas. Vamos a disminuir drásticamente la dieta. ¿La dieta la impone el propio Senado? Sí, o sea... El Senado impone su propia dieta. Su propia dieta, pero hay algunos otros mecanismos de compensación que acumulan la dieta y que se hace impresionantemente muy cara para el país. O sea, sí vamos a actuar, Jorge. Voy a hablar primero con el grupo parlamentario, tendré que tomar un acuerdo, hay varias propuestas, y luego... Después de hablar con el grupo parlamentario y tener un acuerdo entre nosotros, voy a plantearlo con los grupos parlamentarios. O sea, quisiera que fuera por consenso. No van a estar de acuerdo en que de entrada vayamos a quitar, eliminar privilegios. Te puedo decir, seguro de gastos médicos mayores, gasolinas, tarjetas, telefonía, vehículos, todo eso lo vamos a suprimir. Es una medida, claro, no voy a poner en riesgo el funcionamiento del Senado como coordinador de un grupo parlamentario o como parte de la Junta de Coordinación Política, pero estoy decidido, no voy a desaprovechar este momento histórico que somos mayoría para aplicar medidas disciplinarias de austeridad y de eliminación de privilegios. Y siento que todos los compañeros, senadores y senadoras, que son de veras estupendos, están en esa misma frecuencia.